Les llaman monstruos. Fueron dos adolescentes que le quitaron la vida a sus padres a sangre fría y sin arrepentimiento alguno. ¿Pero por qué lo hicieron? Mientras algunas personas aseguran que fue para cobrar una herencia millonaria, ellos dicen que sufrían de violencia y abuso. I just started crying a lot harder. At one point I started to scream. Incluso un ex miembro de la banda Menudo aseguró también haber sido víctima del papá de los chicos Menéndez. Pero hoy conocerás el motivo real que convirtió a dos hermanos millonarios y con la vida perfecta en dos depravados asesinos. Si quieres escuchar la historia completa de los hermanos Menéndez, por favor no te vayas y comparte este video. Mi nombre es Sol Rivas y recuerda que tenemos una cita en vivo a las 7:30 de la noche de lunes a viernes en Kick y en Twitch. Por cierto, si estás suscrito, estás apareciendo ahorita mismo en pantalla. Yo te amo, familia de ñanjas. Aparte bailan bien feo, güey. O sea, ni siquiera... No, ya no me voy a burlar. ¡Ay, ay! ¡Me está pagando, peje lagarto! Para comenzar a hablar de los hermanos Menéndez, sin duda primero tenemos que hablar de la controversial vida de sus padres. José Menéndez nació en La Habana, Cuba, un 6 de noviembre de 1944. Venía de una familia con dinero. Y en 1959, cuando tenía 16 años, todos se mudaron a Estados Unidos, específicamente a la ciudad de Miami, donde José estudió. Al terminar su carrera por el año 1970, se mudó a Los Ángeles, California. Ahí comenzó a trabajar en la industria de la música y el entretenimiento, hasta que se convirtió en un productor bastante reconocido. De hecho, perteneció a RCA Records y fue parte fundamental del éxito de Menudo y Duran Duran. Por su parte, Mary Louise, mejor conocida como Kitty Menéndez, nació el 14 de octubre de 1941 en Illinois, y cuando estaba estudiando en la universidad conoció a José Menéndez. Se enamoraron y se casaron en 1963, y en 1970 se mudaron a Los Ángeles para comenzar una vida juntos. Como dato curioso, Kitty era muy bella y fue una ex reina de belleza. Su primer hijo nació el 10 de enero de 1968 en Nueva York, y de nombre le pusieron Joseph Lyle Menéndez. Desde pequeño y por ser el primero, tuvo una vida bastante disciplinada. Su papá era perfeccionista y demasiado estricto. En la escuela tenía calificaciones perfectas, pero varios problemas de disciplina, ya que tenía un temperamento impulsivo y violento. Además, padecía de insomnio y a los 14 años seguía teniendo problemas y mojaba la cama. Pero estos problemas no venían de la educación de sus padres, quienes le exigían calificaciones perfectas y que además fuera un deportista ejemplar, sino tenía un trasfondo más oscuro. En 1976, cuando Lyle tenía 8 años de edad, su prima Diane Van der Molen, de 17 años, pasó el verano en su casa, y Lyle aprovechó para confesarle que su papá lo estaba tocando de maneras inadecuadas y que abusaba de él. Diane inmediatamente se lo contó a su tía Kitty, que en lugar de defender a su hijo lo regañó. Según Lyle, su padre abusó de él desde que tenía 6 años y se detuvo cuando cumplió 8 años de edad. Y a pesar de eso, Lyle se convirtió en un jugador bastante bueno de tenis, pero no porque le agradara, sino porque su papá lo obligaba. De grande, logró entrar a la Universidad de Princeton después de varios intentos, pero fue expulsado por plagio. En algún momento de su vida se enamoró de una chica que trabajaba en un restaurante, pero la relación fue desaprobada inmediatamente por su padre, lo que provocó en Lyle que le tuviera aún más resentimiento. José y Kitty Menéndez también tuvieron otro hijo. Su nombre es Eric Galen Meléndez. Él nació el 27 de noviembre de 1970 en Blackwood, New Jersey. Eric era más tímido y callado y menos impulsivo que Lyle. A Eric le iba un poco mejor en calificaciones y también se convirtió en un gran tenista, pero nuevamente esto al ser obligados por su padre. Según Eric, su padre comenzó a abusar de él desde que tenía 6 años de edad y continuó haciéndolo hasta que Eric cumplió los 18 años. De hecho, en diciembre de 1988, le confesó a su primo Andy Cano en una carta todo el abuso que sufría, que le tenía muchísimo miedo a su papá y que no sabía cómo detenerlo. Cuando Eric creció se convirtió en un chico bastante problemático. De hecho, estuvo a punto de ir a la cárcel en 1988 por robo, pero logró evitar la cárcel gracias a un juez que en vez de eso lo mandó a terapia psicológica. A pesar de todo, Eric era una persona bastante creativa
y le gustaba redactar guiones. Pero uno de los tantos que escribió era bastante turbio. Se trataba sobre un chico que le quitaba la vida a sus padres millonarios. La noche del 20 de agosto de 1989, todo cambió para la familia Menéndez. Lyle, de 21 años de edad, hizo una llamada de emergencia al 911. Esto para pedir ayuda, ya que sus padres habían sido brutalmente asesinados en la sala de su casa en Beverly Hills. Esa llamada al 911 y la noticia le dieron la vuelta al mundo. What's the problem? What's the problem? What's the problem? Someone killed my parents. Pardon me? Someone killed my parents. What? Who? Are they still there? Yes. The people... No. Were they shot? Hey, man, Were they shot? Yes. They were shot? Yes. 102 response. 722 North Elmont Apartment. What happened? Hey, stay there, man. I have a hysterical person on. We're trying to get screened further. Other units responding. Is the person still there? What happened? We have units around. What happened? Who shot who? I don't hear anything. I just came home. You came home and found who shot? My mom and dad. You know if they're still in the house, the people that did the shooting. Get away from him. Okay. Hey, let me talk to Eric. Who is the person that was shot? My mom and my dad. Your mom and dad? My mom and my dad. Okay, hold on a second. Okay, we're on our way over there with the ambulance. Okay, I gotta go. Okay. Eric y Lyle le contaron a la policía que esa noche habían ido al cine a ver una película, y cuando regresaron a su casa encontraron la horrible escena. Su papá había recibido 4 disparos y su mamá recibió 9, por lo que quedó irreconocible. Al principio la policía creyó que el crimen lo había cometido la mafia, ya que había rumores de que José planeaba adentrarse a la política. Pero también Eric y Lyle fueron sospechosos, ya que ellos encontraron los cuerpos de sus padres. Pero la policía no encontró pruebas de ello y lo descartaron casi de inmediato. Los hermanos Menéndez comenzaron a vivir un luto demasiado lujoso. Luego de la repentina muerte de sus padres, ellos se compraron un carro Porsche, Rolex, 2 restaurantes, 2 departamentos en Los Ángeles y comenzaron a viajar muchísimo. A menos de 6 meses de la tragedia, los hermanos Menéndez ya se habían gastado al menos $500,000 y por esta razón la policía comenzó a considerarlos como sospechosos nuevamente. Semanas antes del brutal crimen, Kitty le confesó a su psiquiatra en una terapia que temía por su vida. También dijo que estaba preocupada y le tenía miedo a sus propios hijos, ya que pensaba que eran sociópatas. A grandes rasgos, un sociópata no distingue del bien y del mal y se consideran personas bastante peligrosas. Pero en realidad los hermanos Menéndez fueron descubiertos por el psiquiatra de Eric. No pudo más con la culpa y confesó en su terapia que él y su hermano habían sido los responsables de la muerte de sus padres. Pero cuando Lyle se enteró de la confesión de su hermano, corrió con su psiquiatra y lo amenazó de muerte, diciéndole que si se atrevía a decir algo, pues lo iban a... El psiquiatra, que temía por su vida, fue alentado por su novia para que acudiera a la policía y denunciara todo lo que le habían dicho. Y así sucedió. Fue el psiquiatra quien acusó con la policía a los hermanos Menéndez de la muerte de sus padres. Eric y Lyle fueron arrestados en marzo de 1990. Las grabaciones de Eric con su psiquiatra, donde admitía el crimen, fueron admitidos como pruebas. I just started crying a lot harder. One point I started to scream. You called the police? Call the police. Was that real? Yes. Why were you crying? Why? What was upsetting you? Just the shock. Just not believing that this was happening to me. And that my parents were dead. And that I was about to call the police. We were just basically thinking that we'd shot our parents and that this was horrible. Durante su juicio, que fue televisado, confesaron todos los abusos que habían sufrido a lo largo de los años por parte de su papá y aseguraron que temían por su vida. Esto porque 2 noches antes de los asesinatos, Eric y Lyle confrontaron a su padre por los abusos
que habían sufrido. Lyle le dijo a su papá que si volvía a tocar de alguna manera a su hermano Eric, haría públicos los abusos. Y supuestamente su papá los retó a que lo hiciera y los amenazó con desheredarlos. Pero a Lyle y Eric eso no les preocupaba, sino que temían por su vida, ya que sabían que su papá era un hombre poderoso y que tenía amistades peligrosas dentro de la mafia. Así que dijeron que el crimen lo habían cometido en defensa propia. En 1992 fueron acusados de asesinato en primer grado. Después de eso, ambos tuvieron juicios separados. Finalmente, en julio de 1996, los hermanos Menéndez fueron condenados a 2 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad a libertad condicional. Eric y Lyle fueron separados y enviados a prisiones distintas, pero nunca dejaron de estar en contacto por medio de cartas. En el año 2003, Lyle se casó con Rebecca Smith. En abril de 2018 fueron trasladados a la misma prisión y se reencontraron después de 20 años. De hecho, pues se abrazaron muchísimo, lloraron y hasta los dejaron estar como 1 hora ahí juntos en privado. Y a pesar de que habían apelado en muchas ocasiones su sentencia, parecía que los hermanos Menéndez iban a pasar el resto de sus vidas en la cárcel, hasta que en el año 2023 apareció una pequeñita chispa de esperanza para ellos. Todo gracias a un exintegrante de la banda Menudo. Y es que en mayo de ese mismo año se estrenó una docuserie llamada Menéndez, Menudo, Boys Betrayed. Algo así como Menudo contra Menéndez, chicos traicionados. En ese documental, Roy Rosello, exintegrante de la banda Menudo, confesó que en 1980, cuando él tenía apenas 14 años de edad, José Menéndez abusó sexualmente de él. Gracias a esas declaraciones, los abogados de Lyle y de Eric presentaron una petición para anular sus condenas por asesinato, argumentando que todo lo hicieron en defensa propia. Muchos piensan que el crimen que cometieron estos chicos es imperdonable. Otros creen que los hermanos Menéndez no tenían otra opción. Y algunos afirman que los chicos de 18 y 21 años de edad siempre fueron y serán monstruos. Pero cuéntame en los comentarios tu opinión. Deja tu like si crees que los hermanos actuaron en defensa propia. Si te gustó este video y llegaste hasta esta parte, por favor comenta la palabra monstruos. Y porfa compártele este video a quien más confianza le tengas. Recuerda que nos vemos en los streams de lunes a viernes a las 7:30 de la noche en Kik y en Twitch. Y cuéntame qué te pareció la nueva serie de Netflix, Monstruos. Mi nombre es Sol Rivas, yo te deseo una escalofriante noche y te mando un besito sabor Nutella. Adiós.